La ignoraron, la ridiculizaron, la humillaron, simplemente por existir. En la comisaría nadie lo dijo en voz alta, pero todos la trataron como un error en el uniforme, hasta que se enamoró de alguien aún más invisible que ella, un prisionero al que nadie quería defender. Y juntos se enfrentaron al sistema. Si alguna vez te han juzgado antes de ser escuchado, esta historia es para ti. Comenta a continuación. ¿Alguna vez has sentido que tu propia existencia te molesta? Compártelo con alguien que lleva este dolor en silencio y suscríbete al canal, porque compartimos lo que el mundo finge que no existe. Todos los días a las 6:17 a.m., el mismo autobús escolar destartalado recorría el polvoriento camino de Tierra Roja frente a la comisaría de El Tule, y cada día Guadalupe Ramírez llegaba 2 minutos después, con el uniforme demasiado apretado en los brazos, el sudor acumulándose incluso antes del amanecer y una mirada de cansancio que nadie notaba. En su expediente policial simplemente era Oficial Ramírez, 48 años, turno intermedio, apoyo administrativo y de campo. Pero para sus colegas, cuando no susurraban la gorda, simplemente era Lupe, un diminutivo que nadie había autorizado, pero que se había tragado durante años. No era vieja, pero lo aparentaba. Tenía la cara surcada por horas extras no pagadas, noches sola en el puesto de guardia y llamadas de refuerzo ignoradas por radio. Era como si todo el pueblo, incluso los criminales, supiera que no tendría a nadie que la cubriera. El comandante Toledo rara vez la miraba a los ojos. Prefería delegarle tareas repetitivas, como organizar los expedientes físicos de casos cerrados o escoltar a los delincuentes menores a sus celdas. «No estás hecha para tácticas», le decía con ese tono técnico que ocultaba desprecio, y ella fingía que no le importaba. Pero el narrador lo veía. Él lo veía. Ese martes, cuando entró en la sala de custodia, había un nuevo preso. Era mexicano, de piel morena clara, cabello liso y despeinado, y rondaba los 30 años. Sus muñecas estaban marcadas por esposas. Se llamaba Isaías Navarro, y a nadie allí parecía importarle quién era ni qué había hecho. «Robo a mano armada», dijeron. Pero el arma nunca se encontró. La víctima era un concejal local, y la premura con la que se presentaron los cargos fue conveniente. Isaías permaneció en silencio, sentado, y no respondió cuando otro agente, García, lo empujó contra la pared para tomarse una selfie burlona. «Para demostrar que hasta los santos caen», murmuró entre risas. Lupe lo vio. No dijo nada, pero el narrador se dio cuenta. No se rió. Al mediodía, mientras redactaba un informe atrasado, oyó risas provenientes del patio. García y otros 2 agentes recreaban con sarcasmo la escena de la presunta agresión a Isaías. La gorda debería haberlo arrestado sola, habría sido más rápido, se habría tropezado con ella, gritó alguien. Lupe permaneció en silencio. Su dedo presionó la tecla de borrar con más fuerza de la necesaria. Pero el narrador lo sabía, por dentro sangraba. Al final del turno, cuando le asignaron llevar la cena a los reclusos, encontró a Isaías sentado en el suelo de su celda, dibujando algo con carboncillo en un cartón. Era un rostro de mujer. Regordete, sí, pero sereno. Ella se detuvo. Él notó su presencia, pero no se levantó. «Oficial», dijo en voz baja, «tiene algo en la mirada que parece cansado de no ser escuchado». Lupe tragó saliva con dificultad. «Ya lo he visto. Antes, en el espejo todos los días. Fue la primera vez en 15 años de servicio que alguien le habló sin reírse. Y en ese instante, breve e invisible como el crepúsculo entre 2 turnos, algo se agitó en su interior. No era deseo, era reconocimiento. La narradora sabía lo que venía, pero aún no. El día siguiente comenzó con la irritante voz del subteniente Muñoz quejándose de los filtros del café. «Deben estar obstruidos de grasa», dijo en voz alta, sin mirar a nadie, pero seguro de que lo
Oirían. Lupe fingió no oír, como siempre. Dobló los papeles en la bandeja de entrada y se dirigió a la celda de Isaías para llevarle el desayuno. Al pasarle el vaso de plástico a través de los barrotes, se dio cuenta de que había estado despierto toda la noche. Tenía los ojos hundidos, pero fijos. La observaba. ¿Dormiste?, preguntó ella con tono neutral. Lo intenté, pero aquí hay más ruido que afuera, dijo con una media sonrisa. Y hace más frío. Dudó. Quería preguntar si todo estaba bien, pero se contuvo. El protocolo no permitía el afecto. En el pasillo, García la observó con desdén. «Si quieres, me cambio el turno contigo, gordito, por si acaso el preso te empieza a hacer caso, ¿no?», dijo, riendo tan fuerte que los demás la oyeron. Se rieron. Claro que se rieron. Lupe sonrió cortésmente, pero el narrador lo sabía. Lo que sentía no era vergüenza ajena y dolor. Un dolor antiguo, moldeado por el tiempo. El dolor de alguien que ha aprendido a soportar el desprecio ajeno como parte de su uniforme. Al mediodía, la ciudad estaba sumida en un calor sofocante. Las paredes de la comisaría parecían exhalar humo. Lupe estaba subiendo los expedientes del caso Isaías al sistema digital cuando notó una contradicción en la declaración de la presunta víctima. El concejal afirmó haber sido amenazado con un arma calibre .38, pero la descripción del sospechoso coincidía con un modelo que nadie pudo encontrar. Ella frunció el ceño. Siempre que la víctima es un político, las pruebas desaparecen, pero las celdas se llenan, dijo una voz detrás de ella. Era Isaya, a quien otro oficial conducía a la sala de interrogatorios. La miró a los ojos. Por un segundo, el mundo pareció quedarse en silencio. Al final del día, Lupe se dirigía al vestuario cuando escuchó a dos compañeros hablando. «Apuesto a que la gorda acabará defendiendo al malo. Imagínate, una historia de amor entre una célula y una gorda. Parece el guión de una telenovela». Ella se detuvo. No, se giró. No respondió, pero algo se quebró en mi interior, porque sabía que estaban equivocados, y al mismo tiempo no lo estaban. Esa noche, en su celda, Isaías esperaba la cena. Cuando ella se acercó, se puso de pie. «¿Has visto las cámaras de la calle?», preguntó. «Juro que no iba armado, y lo único que quería era recuperar mi teléfono. Ese concejal lleva años robando a gente como yo, pero a nadie le importa, ¿verdad?». Lupe se quedó en silencio. «Si me condenan, me trasladarán a Guadalajara. De ahí no volveré sano y salvo». Respiró hondo. «Eres el único que me ve como un ser humano aquí». Sintió que su cuerpo temblaba. No de miedo, sino de algo más peligroso. Compasión mezclada con ansias de justicia. Y por primera vez no sabía qué hacer. Pero el narrador lo sabía. Era el comienzo de una revuelta silenciosa. El problema de ser desacreditado por todos es que cuando tienes razón, nadie quiere admitirlo. Lupe pasó la noche releyendo el informe del caso Navarro. El robo había ocurrido a 2 cuadras de la plaza central, a plena luz del día, pero ninguna de las cámaras de la ciudad estaba activa. El guardia de seguridad de la zona había sido despedido 2 días antes. El concejal se negó a someterse a un examen forense, y el supuesto revólver seguía sin aparecer. En la pantalla de la computadora marcó las inconsistencias en rojo. A su lado, el reloj marcaba las 3:40 a.m. En el destacamento, solo el vigilante dormía, con los pies sobre la mesa. Cerró los ojos un momento. El rostro de Isaías cruzó su mente, el tono de su voz, la forma en que la miraba, no como si viera autoridad, sino como si reconociera a otra alma herida. La narradora presenció el conflicto. Ella era policía, él un recluso, pero lo que la mantenía despierta a esa hora no era el romance prohibido, era la sensación de que, por primera vez en años, alguien había confiado en ella y no podía decepcionar.
A la mañana siguiente, Lupe le llevó el informe al comandante Toledo. Llamó a la puerta con firmeza. «Disculpe, comandante, respecto al caso Navarro, hay algunos puntos extraños que vale la pena revisar. La cámara de la calle estaba desactivada, el político no quería un examen y...» Ramírez lo interrumpió sin levantar la vista de la mesa. «Te han asignado refuerzos y vigilancia. El agente Reyes es quien investiga». Ella tragó saliva con fuerza. «Lo entiendo, pero si el informe está mal hecho, la fiscalía podría... ¿Quieres enseñarme cómo funciona el sistema legal? ¿Mexicano?» Silencio. «Estás despedido, Ramírez». Se dio la vuelta. Las palabras le dolieron, no porque fueran ofensivas, sino porque confirmaban que, una vez más, su inteligencia y su esfuerzo no importaban. En el pasillo, el oficial Reyes se rió a carcajadas junto a otros dos compañeros. ¿Y ahora qué? La gorda decidió hacerse detective. Más risas. Pasó junto a ellos sin mirarlos. Pero el narrador vio lo que nadie más vio. La ira que sentía ya no era tristeza, era fuego. En la celda la esperaba Isaías. Intenté hablar con el defensor público, pero me dijo que aceptara el trato. Si confieso, me condenarán a 5 años. Bajó la cabeza. Pero si lo hago, mi hija nunca volverá a verme como un hombre. Lupe se apoyó contra la barandilla, sus dedos presionando el metal. ¿Tienes una hija? Jimena, 8 años. Dibuja como nadie. Todo esto empezó gracias a su celular. Solo quería recuperar lo que ese hombre me dijo que le quitara de la mano. Silencio. ¿Y tú, Lupe?, preguntó. ¿Alguien en casa? ¿Te espera? Ella sonrió sin mostrar los dientes. Solo silencio. Isaías no se rió, ni siquiera se burló, solo asintió, como si entendiera, y en ese instante algo entre ellos se solidificó. Aún no era amor, pero era confianza mutua entre personas invisibles y heridas. La narradora lo sabía. Ya no era solo una policía. Estaba empezando a ser una aliada. Y eso, en ese sistema, era imperdonable. Era viernes por la tarde cuando Lupe descubrió lo que nadie quería ver. Al actualizar el sistema para detectar incidentes pasados, encontró el nombre del concejal Miguel Hurtado en un informe confidencial de hace 2 años. Presunta participación en el robo de tierras. El caso fue archivado misteriosamente y el investigador principal fue transferido a la frontera norte semanas después. En ese instante lo supo. Isaías no era un prisionero más. Era el chivo expiatorio de un hombre que dentro de la ciudad podía hacerlo todo. Imprimió el documento. Lo guardó en su bolso, dijo a nadie. Esa noche se fue la luz en uno de los bloques de la comisaría. Las celdas estaban tenuemente iluminadas. Isaías se acercó a la valla en cuanto ella entró en el pasillo. Jimena me envió una carta. La trajo el defensor. ¿Quieres oírla? Lupe asintió. Leyó en voz baja. Papá, te espero afuera. Todavía tengo ese dibujo que hice de nosotros. Dijiste que era bonito, pero solo quería que lo volvieras a ver conmigo. La policía no pudo contener la emoción. Cerró los ojos y sintió una opresión en el pecho. No dejaré que destruyan esto, dijo finalmente, aunque tenga que hacerlo sola. A la mañana siguiente, tomó su viejo coche y se dirigió a la antigua casa del investigador transferido, Raúl Montejo. Lo encontró jubilado, cuidando un huerto seco. «Sé por qué viniste», dijo él sin que ella dijera palabra alguna. «Quiero la verdad. Eso es todo. La verdad es cara, Lupe. La pagué con mi carrera». Señaló un sobre en el cajón del balcón. «Dáselo a alguien que tenga el valor. Pero cuidado, te callarán si descubren que lo abriste». Lo recogió, leyó el contenido en silencio, copias de documentos, correos electrónicos, un vídeo oculto. El narrador lo sabía. Esta era la prueba que Isaías necesitaba. De regreso, Lupe detuvo el coche en el mirador de la carretera. La ciudad parecía demasiado tranquila para lo que estaba por venir.
Sabía que si entregaba los documentos ahora, su posición en la fuerza policial sería cuestionada. Sabía que nadie la defendería, que podría perderlo todo, uniforme, salario, puesto, pero también sabía lo que Isaías le había dado, alguien que la vio. En la celda, al anochecer, se acercó y le habló sin rodeos. «Vas a salir de aquí y volverás a ver a tu hija». Isaías se levantó confundido. «¿Por qué?». Ella dudó. «Porque nadie jamás ha hecho por mí lo que tú hiciste con una sola mirada». No respondió, pero sus ojos lo decían todo, y mientras se alejaba por el pasillo, el narrador susurró: «Si tú también sabes lo que es ser desacreditado solo por existir, regístrate ahora. Te contamos lo que nadie se atreve a mostrar». El lunes a las 8:12 a.m., Guadalupe Ramírez entregó un sobre sellado al defensor público de Isaías. No especificó de dónde lo obtuvo. Simplemente exigió que se adjuntara al caso antes de la audiencia de custodia programada para esa misma semana. De regreso, su radio crepitó: «Ramírez, preséntese en la comandancia. Urgente». Subió las escaleras con pasos firmes, con la respiración agitada, no por miedo, sino por anticipación. Toledo estaba solo, mirando por la ventana. «¿Puedes explicarme qué es esto?», dijo, arrojando el sobre vacío sobre la mesa. Ella no respondió. «Estás cavando tu propia tumba, Ramírez. ¿Lo sabías?». «No, estoy desenterrando lo que enterraste hace años», dijo con voz firme. Él se acercó, la miró de arriba a abajo. «¿Crees que te creerán? A una mujer que apenas puede correr tras un sospechoso, a una mujer obesa que apenas cabe en el coche patrulla». Ella no apartó la mirada, y en ese instante él dio un paso atrás, no por miedo, sino porque vio algo que nunca antes había visto en ella: convicción. En la cafetería empezaron a circular rumores. Dicen que la gorda está liada con el preso. Caerá ante el criminal. Pobrecita, sueña con un final de telenovela. Lupe lo oía todo, pero ahora cada broma era prueba de que iba por buen camino. En la celda, Isaías se puso de pie al verla. El abogado defensor dijo que presentó los documentos. Dijo que el juez quiere escuchar mi testimonio en persona. Ella asintió. «Confío en ti, Lupe». Ella no respondió, pero su mirada decía: «No me llames así. Aquí no. Aún podrían destruirte por mi culpa». Al día siguiente, un correo electrónico anónimo llegó a la Defensoría del Pueblo de la Inspección Estatal. Una denuncia contra el oficial Ramírez por conducta inapropiada con un preso bajo custodia. El narrador lo sabía. El sistema había olido la amenaza, y ahora iba a intentar aplastarla. Toledo la llamó de nuevo. «Queda suspendido hasta nuevo aviso». ¿En base a qué? Proceso administrativo, acoso, colusión, proximidad no autorizada, elección. Ella tomó el papel colgado con mano firme. «Tengo un nombre, tengo una historia, y tengo coraje, y tengo demasiada grasa», susurró suavemente. Se detuvo en la puerta. Se giró, sonrió. «Y aún así, me temes». Se fue sin mirar atrás. En su casa, de noche, apareció Isaías. Sí, se había escapado. Sus ojos se abrieron, sobresaltados. «¿Loco? Me culparán de cómplice. El oficial de la celda me dejó salir. Dijo que le recordabas a su madre». Isaías sacó una carta del bolsillo. Era el dibujo de Jimena. «Solo vine a darte esto y a agradecerte». Ella tomó el papel con manos temblorosas. «Vuelve antes de que sea demasiado tarde. Si yo puedo con el sistema, tú también puedes». Él la miró intensamente. «¿Qué pasa si ya no quiero huir de quien me ve?». Cerró los ojos y respiró hondo. «Entonces, quédate. Pero recuerda que esto podría costarnos todo». El narrador vio lo que se gestaba allí. No era solo pasión, era resistencia entre dos cuerpos cansados de ser descartados. A la mañana siguiente, el escándalo ya había salido a la luz. «Oficial de policía obesa involucrada con reclusa acusada de agresión», rezaba el titular en letras rojas del tabloide de la ciudad. La foto,
Tomada a distancia, la mostraba sosteniendo un sobre y mirando a través de los barrotes de la celda con expresión afable. Nada explícito, pero suficiente para condenarla en el tribunal de comparecencias. En la comisaría, las miradas ya no eran solo de desdén, eran de asco y de placer sádico, como quien finalmente presencia la caída de alguien que se atrevió a soñar. «Te entregaron», dijo Isaías a través de los barrotes. «Lo sé, pero no puedes volver a escapar. Ahora eres la prueba viviente de que mintieron». «¿Y tú?» Ella sonrió, sin humor. «Siempre fui el error que querían ocultar. Ahora soy el error expuesto». En la audiencia de custodia, el juez pospuso el análisis de la evidencia, diciendo que la participación personal del oficial comprometió la integridad del material. Lupe intentó intervenir, pero fue bloqueada. Toledo observaba desde la primera fila con los brazos cruzados. Su mirada decía: «Perdiste». Esa noche regresó a casa y encontró su propia puerta cubierta de grafitis. «Gorda traidora, protectora de criminales». No lloré. Simplemente agarró un balde de cloro y comenzó a limpiar. Cada frotamiento era muda a toda una vida de silenciamiento. Al día siguiente le notificaron oficialmente baja temporal por falta de conducta y deshonra al uniforme. No hubo beso, no hubo caricias, no hubo privilegio, solo hubo escucha, dijo ella, mirando fijamente al inspector. «Y eso es más peligroso que cualquier beso», respondió él. En la celda, Isaías esperaba con la cabeza gacha. Entró, ya sin uniforme. Vestía de civil, una blusa negra que resaltaba sus anchos hombros y contenía dolor. «Quitaron todo», dijo. Él se acercó. «Me dijeron que me iba esta semana. Ahora nadie le responde al abogado. El caso ha desaparecido del sistema». Silencio. «Siento que caíste por mi culpa». Ella negó con la cabeza. «No, caí porque me atreví a defender a un hombre inocente siendo una mujer gorda», terminó. Ella asintió y finalmente lloró. Pero no por debilidad. Era el dolor de alguien que había cargado con el mundo durante años y que fue castigado por intentar desplazar su peso. El narrador vio lo que pocos verían. En la celda tenuemente iluminada, dos seres rotos se abrazaron en silencio. No como amantes, sino como sobrevivientes de un sistema que aplasta todo lo sensible. La semana siguiente, una copia anónima del expediente contra el concejal Miguel Hurtado llegó a la redacción de una radio comunitaria de una ciudad vecina. El periodista, un joven llamado Emiliano Tapia, comenzó a leerlo en vivo alrededor de las 18:22. Habló sobre denuncias de apropiación de tierras, transferencias ilegales de dinero, favoritismo hacia empresas fantasma y, finalmente, el uso de Isaías Navarro como chivo expiatorio. Concluyó con una frase que recorrió la radio y llegó al alma de la ciudad. «A veces la justicia falla no por falta de pruebas, sino por demasiado silencio». Esa noche la noticia se hizo viral. No fue una televisión nacional, pero un fragmento del programa grabado y publicado por un oyente fue suficiente para encender la mecha de la indignación popular. Y por primera vez en muchos años, alguien fue a la comisaría no a reírse de Guadalupe Ramírez, sino a preguntar por qué la habían sacado. En la celda, Isaías permanecía de pie con los ojos húmedos. Están diciendo la verdad, Lupe. En internet, en la radio. Incluso mencionan tu nombre». Ella no respondió inmediatamente. «Esto no limpiará lo que me quitaron, pero tal vez limpie lo que arrojen contra tu nombre de ahora en adelante». La miró con una mezcla de gratitud y amor poco romántico. Era más profundo, más sucio, más humano. Al mediodía, el Departamento de Asuntos Internos del Estado envió un aviso de emergencia. La suspensión de Lupe había sido revocada debido a irregularidades procesales. Además, el caso de Isaías sería reevaluado urgentemente. Toledo, al recibir la orden, rompió el papel delante del equipo. Pero ya no tenía sentido.
La verdad ya había gritado. Ese mismo día, 3 agentes de la capital llegaron para una inspección sorpresa. Eran delgados, vestían corbata, tenían frío, pero trataron a Lupe con respeto. Sus documentos estaban correctos desde el principio, dijo uno de los auditores. A nadie le importa hasta que alguien como tú grita, respondió Lupe en voz baja. Y ahora todo el mundo lo ha oído. Por la tarde, el juez regional revocó la prisión preventiva de Isaías. Quedaría en libertad, con derecho a una indemnización estatal si se confirmaba su inocencia en el nuevo examen forense. Isaías bajó las escaleras de la estación de 1260. Policía con pasos cautelosos. A tu lado, Lupe, no tomados de la mano, pero juntos, de una manera que nadie allí podría describir. García, el mismo que se había burlado de ella, bajó la mirada cuando ella pasó. «Hola, Lupe», murmuró, sin reír. Ella no respondió, y no necesitaba hacerlo. Afuera, una niña de 8 años corría hacia la puerta. «¡Papá!». Isaías se arrodilló. Abrazó a su hija como si estuviera sosteniendo el mundo. Lupe observaba desde lejos. Sonrió con los ojos, y luego se dio la vuelta. Sin fanfarrias, sin fotos, sin trofeos, pero con el pecho por fin en silencio. El narrador lo sabía, la ciudad vio, y nunca más podría fingir que ella no existía. Días después de la liberación de Isaías, la comisaría de El Tule fue sometida a una reforma administrativa de emergencia. Toledo fue transferida a un puesto menor en Ciudad Obregón. García se tomó una licencia médica. Otros 2 oficiales comenzaron a evitarla en los pasillos, no por arrepentimiento, sino por miedo a decir algo que pudiera usar en su contra. Pero Lupe no quería venganza, quería paz, y eso, por desgracia, el sistema no podía ofrecérselo. El lunes por la mañana regresó a sus funciones. Llevaba un uniforme limpio, el pelo recogido con más fuerza y un maletín en las manos. La misma bienvenida de siempre. Puertas que se abrían solas, pasos que se detenían a su paso. Pero algo había cambiado. Ya nadie reía. «Oficial Ramírez», dijo un comandante recién nombrado, «nos gustaría saber de usted en la próxima reunión de revisión del caso». Ella asintió, pero por dentro no se conmovió, porque ahora escuchar era demasiado tarde. En el comedor, mientras ella almorzaba sola, como de costumbre, se acercó un joven recluta. «Señora, es cierto que usted se enfrentó sola al Departamento de Asuntos Internos». Ella lo miró con una calma que solo el tiempo puede traer. No estaba solo. Tenía la verdad conmigo. Él asintió, un poco avergonzado. «Gracias por quedarte, incluso cuando nadie quería que te quedaras». Ella sonrió. Solo la comisura de su boca, y en ese gesto había más dignidad que cualquier medalla. Esa noche, Isaías envió un mensaje, un breve mensaje de audio. «Jimena me preguntó por qué no habías venido a vernos. Le dije que a veces los héroes no aparecen al final, pero me dijo que quería dibujarte de todas formas». Lupe estaba sentada en el porche escuchando. El viento nocturno le rozaba la cara. Y por primera vez en años no se sentía pesada. Al día siguiente llegó un sobre a su cajón, sin remitente. Dentro solo había un trozo de papel doblado. Era el dibujo de Jimena, una mujer gorda, uniformada, con una estrella en el pecho y un corazón rojo donde debería estar el arma. Al fondo, una niña sonreía. Ella sostenía el dibujo como quien sostenía la infancia que nunca tuvo. Y lloró, no por dolor, pero porque finalmente alguien la había visto completa. La narradora lo sabía. Ya no necesitaba la aprobación de nadie, pero ese reconocimiento todavía duele. Un tiempo pasó, no mucho, solo el suficiente para que los vecinos dejaran de murmurar al verla en la calle, el suficiente para que su nombre desapareciera de los chismes y se perdiera en el silencio de los informes internos. El suficiente para que la ciudad dejara de burlarse de ella, pero no se atreviera a disculparse. Lupe seguía en la policía,
ahora en un puesto discreto en la sección de análisis de inteligencia. Una habitación pequeña con pocas ventanas y mucho papeleo, justo como a ella le gustaba. No hubo aplausos, no hubo medallas, pero ahora sí hubo respeto, seco, formal, tardío, pero aún así, respeto. Los viernes almorzaba sola en un restaurante sencillo cerca de la carretera, siempre a la misma hora, siempre en la misma mesa. Una tarde una niña apareció en la puerta, con el pelo recogido y la mirada alerta. Jimena. «Mi papá mandó esto», dijo tendiéndole un sobre. Dentro solo había una carta escrita con nerviosismo. El dolor se convirtió en un camino, Lupe. No nos querían, pero nos miraban. Y eso ha cambiado más de lo que imaginamos. Ella y yo estamos bien. ¿Y tú? Si alguna vez quieres ver el mar, ya sabes dónde encontrarme. Isaías cerró los ojos, respiró hondo y guardó el sobre en su bolso sin decirle nada a la chica. Él simplemente sonrió. En el camino de regreso se encontró con un vehículo detenido. El joven recluta del otro día iba al volante. Al verla se bajó y abrió la puerta con respeto. «¿Quieres que te lleve a la comisaría, oficial?» Dudó un momento, luego asintió. Entró sin prisa alguna, porque por primera vez no necesitaba apresurarse para ser vista. Afuera, el cielo comenzaba a cambiar de color. El narrador observó. Todavía estaba gorda, todavía era invisible para muchos, pero ahora ya no se escondía. Ni siquiera necesitaba aprobación, porque por fin existía. Unos meses después, un autobús circulaba por la carretera costera de Nayarit. En el asiento de la ventana, con una pequeña mochila en el regazo, estaba sentada Guadalupe Ramírez. Su camisa de algodón ocultaba el uniforme que ahora usaba solo cuando era necesario. Llevaba el cabello suelto. Su mirada era inmóvil, sin placa, sin arma, sin prisa. Ella iba a ver el mar. A su lado, una señora intentaba iniciar una conversación. «¿Vas a visitar a la familia?» Lupe dudó. Luego sonrió. «Quizás. Alguien que me esperó, incluso cuando no sabía que iba». La mujer no entendía, pero Lupe sí. Y por primera vez en su vida, no se sentía algo culpable para ella. Isaías esperaba en la arena, con Jimena construyendo castillos a sus pies. El sol aún no se había puesto, pero la luz era suave, como todas las cosas verdaderas. Cuando Lupe se bajó del autobús y pisó la arena, nadie la saludó. Nadie la llamó heroína, nadie la aplaudió. Pero Jimena corrió hacia ella. «¡Has llegado!» Y en ese abrazo se dio cuenta de que el amor no siempre es una recompensa. A veces es solo reconocimiento. El narrador habló por última vez. No ganó, como en las películas. No cambió el mundo, pero salvó una vida y una mirada la salvó. Si esta historia te conmovió, comenta abajo. ¿Alguna vez te has sentido invisible por el simple hecho de existir? Comparte con alguien que ha sido juzgado antes de ser escuchado. Y no olviden suscribirse. Volveremos pronto con más historias reales como esta, creadas para quienes saben que ser fuerte no se trata de ser aplaudido, se trata de no rendirse.